El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola, soy Gabriela Calderón y estamos en una nueva edición del Cato Podcast. Soy fellow en estudios latinoamericanos del Instituto Cato. Nos acompaña hoy desde Buenos Aires Marcos Falcone, investigador de la Fundación Libertad en Rosario y profesor de la UCEMA en Buenos Aires. Y hoy vamos a tener el placer de conversar con un invitado especial, Alberto Mingardi, quien nos acompaña desde Milán. Él es el director ejecutivo del think tank italiano, el Instituto Bruno Leoni. También es profesor de Historia del Pensamiento Político en la Universidad IULM de Milán y es becario presidencial en Teoría Política de la Universidad Chapman. Es miembro adjunto del Instituto Cato y es el actual secretario de la Mont Pelerin Society, una famosa sociedad fundada en 1947 por Friedrich Hayek. Mingardi además es autor de varios libros en español, uno de ellos La inteligencia del dinero, otro La verdad sobre el neoliberalismo, todavía otro Capitalismo, ¿de qué hablamos? Pero hoy queremos centrarnos más en su libro más reciente, que se titula Capitalismo, breve historia de una palabra. Y realmente quisiera, Alberto, empezar por lo más sencillo, ¿no? Y como ya has escrito algunos libros sobre el tema, debe ser fácil para ti. ¿Cómo defines el capitalismo? ¿Qué es el capitalismo? Muchas gracias y pido perdón a todos por mi espantoso español. Eh, el problema del capitalismo es la palabra en sí misma, porque la palabra evoca la acumulación de capital fijo, esta idea que tenemos que poner dinero, 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 recursos, recursos, recursos para hacer cosas. Um, y esto no es verdaderamente lo más distinto del capitalismo como sistema, digamos, económico-social del mundo occidental y ahora no solo del mundo occidental. A mí me parece que la verdadera diferencia entre el capitalismo y todos los otros sistemas está aquí, está en el hecho que en un sistema capitalístico um, las elecciones económicas no están centralizadas, pero están descentralizadas, son elecciones que los consumidores, los empresarios, todos nosotros tenemos que hacer. Es un sistema de elecciones descentralizadas y también es un sistema en lo que las personas quieren no necesariamente lo más barato, pero lo más económico. Es un sistema en lo que esas elecciones um, eh, piensen en lo que es conveniente, en lo que es útil para las personas. Y esto no es necesariamente algo que está comprometido con esta idea de acumular, acumular y acumular, que es una vieja idea marxista, digamos, y es una idea muy peligrosa porque en esta manera de ver la palabra capitalismo está toda la crítica más sencilla, más común, que conocemos muy bien en Latinoamérica, en Europa, en Nueva York, en estos días también. Y sobre la cuestión de las críticas al capitalismo, hay algo que es muy estereotípico, de que, por ejemplo, la clase intelectual o el intelectual promedio suele tener una relación difícil con el capitalismo, suele tener una noción negativa, cuando no odiar el capitalismo o manifestar que lo odian. ¿De dónde crees que viene esa relación?
Esta es una pregunta fenomenal y es una pregunta de alguna manera clásica en la historia del liberalismo clásico hoy, sino del libertarismo en el siglo XX, porque todos los grandes liberales, y Hayek, y Mises, y Robert Nozick, y Schumpeter de alguna manera, todos estos grandes intelectuales como nosotros, como Marcos y yo, tenían que ir a reuniones con sus colegas, con otros profesores universitarios y siempre eran los únicos con una idea positiva sobre la economía de mercado. ¿Por qué es esto? Hay, creo, muchas razones distintas. Nozick tiene un ensayo pequeño pero muy brillante, en el que él escribe que los intelectuales típicamente en una sociedad liberal son personas que eran muy buenos estudiantes, muy buenos alumnos. Y por esta razón, ellos sí, piensan más o menos que la manera en la que eh, esos están evaluados, juzgados en la escuela, es la misma manera en la que tienen que ser apreciado en la sociedad. Y no es así. Nosotros todos sabemos que puede ser el mejor alumno de una clase, el mejor estudiante, y hay otros que no son muy buenos estudiantes, pero ellos son brillantes, tienen facilidad en relaciones personales, tienen coraje empresarial y tienen más éxito en su vida laboral. Para Joseph Schumpeter el problema era, digamos, una crisis de sobreproducción de intelectuales. En una sociedad moderna, en una sociedad abierta, hay muchísimas personas que se pueden graduar, pueden terminar sus estudios, todos ellos quieren ser intelectuales de éxito, pero eso no es posible y de esta manera terminan con trabajos que no gustan mucho a ellos y por esta razón creen que el culpable es el sistema, es el capitalismo. Y yo creo que hay otro problema muy importante, es la cuestión de lo que podemos llamar la cultura de masa. Lo que hemos visto en sociedades y en economías que todo el mundo lee novelas, todo el mundo lee cosas en Internet, pero por supuesto, todo el mundo no tiene el mismo gusto de los intelectuales. No, todo el mundo no aprecia más los filósofos estructuralistas o los novelistas más complejos o Finnegan Wake de Joyce. Y a otro lado hay un montón de gente que en los siglos XIX, por supuesto, empezó a leer, pero quería leer la prensa del corazón, novelitas muy simples, de aventura, cómicas y todo esto. Y los intelectuales que han estudiado todas estas cosas, que tienen una visión más refinada, más compleja de los productos culturales, no pueden de verdad comprender cómo todo el mundo no tiene su misma idea de lo que es una vida buena, de lo que es una cultura justa y correcta y todo esto. Y por supuesto, un problema muy grande que era la manera en la que Hayek explicaba estos problemas es simplemente la falta de comprensión de la manera en la que la economía de mercado funciona. Y esto es un problema muy interesante porque no es un problema solo de los intelectuales, es un problema de los intelectuales y de las personas comunes también. Nosotros siempre eh, tenemos que pensar que hay relaciones muy simples de causalidad, que cuando hay un fenómeno económico, incluso un precio, esto es porque alguien ha tomado una decisión.
Y la verdad es que el mercado, como nos explicaron Adam Smith, David Hume, Hayek y un montón de otros gigantes, el mercado es un orden espontáneo, es un orden no planeado. Y esto es muy difícil para los seres humanos de entender, para seres humanos que no tienen mucha educación, pero también para seres humanos que tienen un montón de lecturas, que creen que ellos tienen la manera de comprender y dirigir el mundo en sus manos. Alberto, primero que nada te quiero felicitar por tu español, porque es muy bueno y es mucho mejor que mi italiano, estoy seguro. Gracias por estar acá con Esto nosotros. no es posible porque los argentinos hablan italiano perfecto por definición. Hablamos con las manos, como mínimo, y si no hablamos italiano, por lo menos tenemos eso. Te quería preguntar si separamos los conceptos de capitalismo y liberalismo. ¿Cómo vemos, cómo es esa relación desde tu punto de vista? ¿Es una relación necesaria? ¿Se puede tener una buena imagen del capitalismo sin ser liberal? ¿Se puede tener una buena imagen o apoyar el liberalismo sin ser capitalista? Sin ser capitalista en el sentido de no ser empresarios, por supuesto. Esta pero es una broma. Yo creo que hay una relación muy profunda y es una relación que en nuestros días uh, puede ser más profunda que en el pasado. En el pasado hemos tenido en el 1900, en el 1800, algunos pensadores, algunos intelectuales importantes que, por ejemplo, de verdad crean en la libertad de palabra, defendían los derechos de las minorías, pero a ellos no gustaba la manera capitalística de producir cosas y la propiedad privada de los factores productivos. Hoy día, si miramos el mundo, vemos que mucha gente que no cree en esas características fundamentales de una sociedad abierta, del pensamiento liberal, yo creo que para mí es muy difícil pensar que puede ser liberal sin reconocer la libertad de palabra, la libertad de expresión como central, por ejemplo. Pero a mí me parece que hoy día es mucho más difícil trovar personas, pensadores intelectuales de esas matices que no aceptan de alguna manera la economía de mercado, sino no completamente, pero de alguna manera sí. Porque el hecho de la propiedad privada es tan central y lo vemos también en nuestros días, por ejemplo, en la cuestión de los medios de comunicaciones, en la cuestión de la libertad de palabra, como libertad de manejar básicamente tu computadora, de manejar tu account de X o de Facebook, de manejar tu vida. Um, por supuesto, hay muchas personas que hoy día, el problema del liberalismo y de capitalismo es que son palabras muchas veces utilizadas para los enemigos del uno y del otro. Y, por ejemplo, hay muchos enemigos del capitalismo en el sentido de la economía de mercado, que pero son personas inteligentes y ellos entienden que hay sistemas supuestamente alternativos a la economía de mercado, pero que no han tenido mucho éxito. Y por esta razón, hay personas que dicen que la Unión Soviética no era un sistema socialista, sino capitalista de Estado. Y hay personas que te dicen que el capitalismo es todo. Hay capitalismo de Estado de una manera, capitalismo de Estado de una otra. Y esto porque ellos
entienden defender la palabra socialismo como un ideal que nunca se ha conseguido, pero un día, quién sabe. Y el mismo es verdadero al otro lado. El liberalismo, hay muchas personas que comprenden que históricamente el liberalismo tiene una herencia positiva para todos. Una herencia de libertad de palabra, de respeto de los derechos de las minorías y de todo esto. Y por esta razón, ellos, de alguna manera, no les gusta hablar mal del liberalismo. Y por esto hablan del neoliberalismo. El neoliberalismo es el liberalismo que políticamente existe, lo de Hayek o de Milley, por supuesto, en su visión. Y hay que tener cura en manejar estas cosas, pero yo creo de verdad que la defensa de la sociedad abierta no puede estar sin una defensa de la sociedad, de la economía de mercado. Alberto, tú sostienes que el capitalismo es un término erróneo o equivocado con mucha suerte. Entonces, me parece interesante, no sé si nos podrías explicar por qué dices eso y también cuál es la alternativa, cuál crees que sería un término más adecuado. De verdad, yo creo que las batallas de palabras siempre se pierden. En este sentido, hay que pactar con las ideas y los usos de palabra de otros seres humanos. Para mí el problema de capitalismo es que capitalismo es una palabra fea y es una palabra fea por definición. Está pensada fea. Um, Marx nunca utilizó la palabra capitalismo, pero la idea de capitalismo es exactamente lo que Marx tiene en su cabeza, esta idea de acumulación en siglos, y un día esta acumulación se convierte en la manera en la que la burguesía puede explotar a todos los otros, la clase obrera. Pero, por ejemplo, el primero que utiliza la palabra en el título de un libro es Werner Sombart, un gran estudioso, por supuesto, pero un hombre con una idea muy negativa del capitalismo y al mismo tiempo de la sociedad liberal, de la sociedad abierta de mercado, de lo más próximo a una sociedad abierta de mercado, que en su perspectiva de alemán era Inglaterra. Utilizar capitalismo más veces significa tener un juicio por definición negativo antes que todo. Ahora, ¿cómo podemos mejorar? ¿Cuál otra palabra podemos utilizar? Mi querida amiga y gran estudiosa Deirdre McCloskey, a ella le gusta la palabra innovism, porque la innovación, las innovaciones, ella cree que son los que es verdaderamente típico de una economía capitalística moderna. Y por supuesto, yo creo que ella tiene razón en esto, pero creo que innovism no es una palabra que va a tener más éxito, es una palabra difícil y necesita mucho tiempo para entenderla. Yo creo que nosotros tenemos que intentar de corregir algunas de las ideas que están alrededor del capitalismo. Y lo más importante, especialmente en el debate actual, nosotros tenemos que corregir la idea que el capitalismo es un sistema de herencia, como el mundo de los aristócratas, vamos a ver, que todas las desigualdades se perpetúan siempre porque existen en el pasado.
Eso es el problema grande que ahora tenemos. Y de verdad, a pesar del trabajo de Piketty y de otros, sabemos que no es verdad. Sabemos que muchas de las empresas más grandes hoy día no existían en 1980. Sabemos que los hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos y Zuckerberg y Bill Gates, todos ellos de verdad son self-made men, son hombres nuevos. Eh, por supuesto, esto no significa decir que no hay desigualdades, que las desigualdades no pueden condicionar la vida de personas. Por supuesto, el hecho de nacer en una familia o en una otra, el hecho de nacer en Italia, en Argentina, en Ecuador o en Nigeria, todo esto es lo que define al fin del día la vida de la persona, eh, pero no es el fruto del capitalismo, es el fruto de la realidad, de la vida de los seres humanos, digamos, en esta manera. El capitalismo es un proceso más que un sistema, en lo que lo más importante que hace, lo que nosotros tenemos que subrayar más y más, es que el capitalismo es una manera en la que los seres humanos se ponen al servicio el uno del otro. Es una manera en la que Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo. ¿Por qué? Porque cambió la vida de millones y millones de personas y portó eficiencia y calidades y utilidad en la vida de todos nosotros. Y no porque Jeff Bezos es un líder militar o un soberano o otro que puede explotar con la ayuda de la ley un montón de gente. El capitalismo en el sentido del sistema de mercado de verdad es una manera no para acabar totalmente, pero para reducir de verdad el peso de la violencia en la vida de las personas. Alberto, me interesan las discusiones semánticas en general, me parece muy interesante tu perspectiva. También me hizo acordar a otra invención de McCloskey, que es la palabra adultismo, ¿no? Adultism, que es como ella quiere llamar al liberalismo también, ¿no? Porque, bueno, implica hacerse responsable por sus propios actos como lo hace un adulto, ¿no? Y ya que estamos hablando de palabras, en una de tus líneas de trabajo, vos has estudiado la figura de Herbert Spencer, ¿no? Que a finales del siglo XIX se lamentaba de que el liberalismo clásico caía en desuso, de que la tendencia general era hacia una intromisión cada vez mayor del Estado en la vida de las personas, de los individuos. Mi pregunta es, ¿tiene algo que ver lo mucho que nos hemos movido desde entonces en el mundo hacia una mayor intromisión del Estado, el surgimiento de los libertarios, los libertarians en inglés, y su reemplazo lingüístico, digamos, o quizás no, quizás son realmente una cosa diferente respecto de los liberales clásicos? O sea, para resumir, ¿son los libertarios, el surgimiento de los libertarios, una respuesta a la tendencia de más estatismo en el mundo y han reemplazado por eso a los liberales clásicos? Y yo creo que sí. Mira, sí, si piensa en los principios básicos ah, del libertarismo y los comparas con los principios básicos del liberalismo clásico, están muy parecidos, son muy similares. Em, la idea, por ejemplo, que está en un libro de un libertario muy importante para el Instituto Cato, que era David Boss. Su idea su definición de libertarismo estaba muy cerca a lo que Spencer llamó la ley de la igual libertad. La idea que las personas han- tienen que tener la más libertad compatible
con la misma libertad de los otros. La diferencia entre los libertarios del los liberales del siglo XIX, pero hay en el siglo XIX algunos extremistas que puede considerar como proto-libertarios, por ejemplo, los anarquistas individualistas americanos y algunos discípulos de Spencer también en Inglaterra. La diferencia para mí está en el hecho que la idea central del liberalismo clásico en el siglo XIX, que era la idea de la Constitución, de algunas reglas que estaban allá exactamente para limitar el poder estatal. Las constituciones, creo que es verdad de la Constitución argentina de Alberti también, las constituciones de ese siglo eran verdaderamente constituciones que estaban allá para limitar el poder estatal. Es una gran diferencia con las constituciones del siglo XX, que muchas veces son como manuales para el Estado, para manejar el poder del Estado. El problema es que esas maravillosas constituciones, por ejemplo, la Constitución italiana, el Estatuto Albertino, la Constitución liberal, de verdad, de 1848, fue totalmente ineficaz en hacer imposible el desarrollo del fascismo en Italia. Y lo que hemos visto en el siglo XX de diferente manera en diferentes países es que la idea de una constitución que verdaderamente va a proteger la libertad individual fue más o menos un sueño que se acabó. Y por esta razón los libertarios intentan, si los liberales clásicos del siglo XX también intentan de imaginar otros instrumentos. Para algunos liberales clásicos, por ejemplo, los liberales clásicos alemanes, de los ordoliberales, o también la escuela de Public Choice, la idea está desarrollar instrumentos similares a las viejas constituciones, pero más eficiente. Utilizar el derecho contra el poder estatal, que es la venerable vieja idea liberal, pero adaptada al mundo nuevo. Y para los libertarios, a los libertarios falta la fe en todo esto. Y por esta razón los libertarios creen que la única razón, la única manera de limitar el poder es verdaderamente poner las funciones estatales típicas, incluso la defensa, en el mercado y utilizar la economía de mercado en sí misma, transformar la sociedad en una economía exclusivamente de mercado para limitar el poder. Por supuesto, yo no creo que nosotros vamos a verlo en nuestra vida, desafortunadamente, pero es una idea potente y te puede gustar al 100%, al 80%, al 60%, pero es una idea que va a subrayar algo central en el siglo XX, que es el fracaso del constitucionalismo. Alberto, tú estabas proponiendo como término alternativo, así no creas que vaya a popularizarse esto del innovism, que tiene que ver con la innovación. Y lo que a mí me parece interesante de tu punto de vista es que a diferencia de otros pensadores económicos, tú no pones tanto énfasis en la acumulación de capital, que uno pensaría que sí. Porque digamos no estás en contra del capitalismo y el capitalismo suele ser entendido como que es todo acerca de la acumulación de capital, sino que tú pones más énfasis en el hecho de la capacidad de una sociedad o de estas puertas abiertas para que se den cambios.
Bueno, y mencionas con particular, destacas de manera importante lo que es la revolución industrial. Ahora, la revolución industrial es algo que para los enemigos del capitalismo viene a ser como el ejemplo número uno de los excesos y abusos, pero también para sus defensores viene a ser como el ejemplo de una gran revolución en el bienestar de la gente a nivel mundial. Eh, qué papel juega la acumulación de capital en ese episodio, desde tu punto de vista? Un papel muy modesto. Nosotros sabemos ahora que la acumulación de capital antes de la revolución industrial eh, no era impresionante, que muchísimos de los primeros empresarios ingleses eran empresarios con un capital pequeños. Algunos, por supuesto, tenían tan poco capital que ellos pagaban, y esto no era muy bueno, por supuesto, pagaban los obreros con vouchers que rescataban en las tiendas en las que los obreros iban a comprar cosas. Um, es un poco, no es un fraude, pero está muy cerca de esto exactamente porque no estaba mucho capital en la revolución industrial. La idea marxiana que los burgueses acumulan, acumulan, acumulan hasta el día en el que toda esa acumulación se puede convertir en instrumentos de producción y de dominio, eh, es una idea que falta de confirmas empíricas en los estudios de la revolución industrial. La innovación es muy importante en el sentido de Dieter McCloskey. Dieter habla de igualdad de permiso, equality of permission, que significa para ella que lo que cambia en el siglo XVII, en algunos países, en el siglo XVIII, en muchos países, en el siglo XIX, en otros países europeos, es la idea en la que la sociedad puede aceptar um, algunos trabajos y el hecho que las personas intentan de hacer cosas nuevas para ganar más dinero, por supuesto. Es un problema de retórica en algún sentido, es un problema de justificación, es un problema de la manera en la que la sociedad se mira, no de arriba abajo, pero de abajo arriba. Y creo que Deirdre McCloskey tiene mucha razón en esto. El problema de utilizar, de enfatizar demasiado la palabra innovación es simplemente esto. Las innovaciones en un sistema capitalista no necesariamente son todas buenas. La idea no es simplemente que hay que innovar para innovar o que hay que poner continuamente más dinero para innovar. Lo interesante, lo importante en una economía de mercado es que el mercado es un instrumento para seleccionar las innovaciones. Innovaciones que la gente cree que son útiles y innovaciones que la gente no cree que pueden ser útiles. Y algunas veces no tiene razón, algunas veces hay problemas de comprender cosas nuevas. Pero la economía de mercado no es necesariamente una economía en la que la tasa de innovación es la máxima. El importante es que las innovaciones, los nuevos proyectos, las nuevas ideas están seleccionados para los consumidores o para los inversores que piensan y que intentan que anticipar las Alberto, elecciones y de consumidores. estas innovaciones, hoy en día que estamos con toda la moda, la tendencia y los desarrollos de la inteligencia artificial, se podría pensar, o algunos sostienen, pues que los algoritmos y toda esta ayuda
de la tecnología podrían ser mejores que los mismos seres humanos en esto de la innovación también y en la planificación. ¿Qué opinas tú acerca de eso? Es el eterno sueño de los socialistas. Es la idea que la economía es un problema técnico y no una cuestión humana, que lo único que necesita para eh, planear bien son las informaciones necesarias. Y el problema es que no tenemos computer tan potente y por esto el socialismo fracasó. Es una vieja idea. eh, Pete Butke escribió un artículo la otra semana muy interesante en el Wall Street Journal sobre por qué la inteligencia artificial no se puede sustituir a los seres humanos y por esto a la economía de mercado, que es un sistema de descubrir lo que los seres humanos creen, piensan, desean. Um, yo creo que el problema más grande que nosotros tenemos ahora con la inteligencia artificial es un problema que hemos tenido muchas veces en pasado y esta vez es particularmente claro, que se están poniendo verdaderamente un montón de recursos en esto. Un montón de recursos de dinero privado y de dinero público también. Y esos recursos para producir un provecho tienen verdaderamente que transformar a la vida de los seres humanos y transformar la productividad de las empresas. Y para nosotros hoy día la inteligencia artificial es muy interesante y muy útil para los profesores. Es utilizada en una manera muy lista y algunas veces criminal para los estudiantes. Es muy útil para entenderse y estoy convencido que en algunos años nos vamos a hablar uno con el otro en su mismo idioma y vamos a ser traducidos para la inteligencia artificial. Pero tenemos que descubrir eh, cuál va a ser el impacto en la productividad. Y, y esto es no estamos seguros que va a ser el impacto que los escritores de ciencia ficción han descrito en muchas novelas. Em, y la idea que con maquinarios más complejos, con una potencia de cálculos mayor y todo eso, se va a acabar con el problema de intentar de descubrir los que los seres humanos desean y quieren y aprecian, para mí esto es un error, es un problema de perspectiva y es la eterna ilusión. Y en este sentido, de los intelectuales, del intelectual promedio que mencionaste antes, Gabriela, que desea más o menos conocer el futuro antes. Una vez Paul Krugman explicó que él se convenció a estudiar economía por Isaac Asimov y la ciencia ficción de la Fundación, que ahora tiene una terrible serie de Apple, que es una idea en la que hay este hombre, Ari Seldon, que produce lo que llama psicohistoria, que es una manera de verdad de anticipar todo lo que va a estar en el futuro. Esa es la ambición, es el sueño, es la presunción de los intelectuales, la idea que vamos a poner orden en el caos de la vida económica. Alberto, te quiero preguntar por un intelectual que me parece, si no me equivoco, que está en las antípodas de ese pensamiento, de esa idea de concebir las cosas,
que es Bruno Leoni, ¿no? Vos sos director y cofundador del ahora Instituto Bruno Leoni en Italia, pero Bruno Leoni es una figura que ha quedado un poco atrás, quizás en la historia del liberalismo contemporáneo, porque falleció muy joven, hace muchas décadas. En América Latina quizás, o en Hispanoamérica, nuestro público quizás no lo conozca tanto, pero bueno, fue un gran pensador que nos dejó sobre todo un libro, que de hecho lo debo tener por acá atrás, La libertad y la ley, ¿no? Bueno, que lo seguimos leyendo hoy y que es realmente espectacular. Pero quería preguntarte a vos, que seguramente conocés mejor su obra, ¿por qué deberíamos recordar a Bruno Leoni hoy? ¿Cuál ha sido el legado de Bruno Leoni para el liberalismo global? La libertad y la ley se publicó, como sabes, en Argentina antes que en los Estados Unidos y 30 y pico años antes que en Italia. Esto te dice mucho. Leoni falleció en 1967 a 54 años y en su vida él era un hombre importante en la academia y en la opinión pública también de Italia de esos años. Um, pero era un hombre muy controvertido y con opinión de una muy minoritarias, de liberal coherente. Y por esto todo el mundo, vamos a decir, se olvidó de él en Italia y por muchos años fue más conocido en los Estados Unidos que acá. Él La libertad y la ley es el libro más reconocido internacionalmente, es una serie de clases, de lecciones, em, pero nosotros estamos publicando como instituto los Collected Works de Bruno Leoni, que muchos de estos son artículos, articulitos aquí y allá, y esos Collected Works son 11 libros, que es bastante, es una producción importante, especialmente para un hombre que era abogado, que hacía muchas cosas en su vida. Um, yo creo que La libertad y la ley es un libro importantísimo y es la verdadera herencia liberal de Bruno Leoni, porque lo que Leoni contesta es la idea central en la visión de su gran enemigo intelectual, que es un gigantesco pensador, que es Thomas Hobbes, la idea que la ley está producida para el soberano. Y lo que Leoni cree, siguiendo la tradición del derecho romano, que él conocía muy bien, él conocía muy bien el pensamiento del mundo antiguo, pero también la tradición del common law inglés. eh, para Leoni, el derecho son las normas que están en la sociedad y son descubiertas de la sociedad. Y su idea de derecho es una idea de derecho que está descubierto para los jueces. Y la idea es que nosotros descubrimos cuáles son los contenidos del derecho cuando nos enfrentamos en un problema, cuando hay personas que van a un juez y demandan solución a problemas concretos. Yo creo que esta es una herencia muy importante para los liberales porque, eh, por supuesto, es una idea radical, pero en el momento en el que acepta que la ley está producida para el soberano, mitad de la batalla liberal se perdió. Porque es la monopolización del derecho en las manos de un singulo individuo o de una asamblea y
el derecho se vuelve en el producto de algunas estructuras, y esta es la gran crítica de Leoni. Leoni explica cómo si lo mira en una manera un poco superficial, te parece que la legislación es una garantía de certitud, porque el derecho está escrito y está allá y está producido solo para el Parlamento. Pero la verdad es que el Parlamento, una mayoría, puede decidir esta noche de cambiar leyes fundamentales para la sociedad. Y el otro que Leoni subraya muchísimo es como los liberales no pueden seguir en pensar que los problemas económicos no tienen reflejos jurídicos. Lo vemos ahora muy claramente en los Estados Unidos. ¿Cuál es la verdadera contestación a Trump sobre los aranceles, por supuesto? Es una contestación de abogados y de juristas que explican que él está manejando mal el derecho. Y el punto de Leoni es que la monopolización del derecho en las manos de los soberanos de los estados va a producir con el tiempo situaciones menos y menos liberales, y que un derecho como lo de common law sería una garantía más fuerte para la libertad de las personas. Ahora, por supuesto, es imposible acabar con la legislación en el mundo de hoy. Y es imposible imaginar que puede tener reformas liberales sin legislación en Argentina y en todo el mundo. Pero una idea podría ser que el contenido más importante de las reformas liberales es proteger momentos y lugares de la vida social de la legislación, que construir espacios en lo que es el legislador no puede entrar. Ya nos estamos acercando hacia el final de nuestro podcast, pero yo no quería dejar de preguntarte, aprovechando que tenemos un invitado italiano, la tradición liberal entendida como la economía moderna de mercado suele ser asociada en el relato popular a Inglaterra. Pero sabemos que la banca moderna, por ejemplo, un elemento esencial de la economía de mercado, tiene sus orígenes en la Italia del Renacimiento. Y como tú eres profesor de historia del pensamiento, quisiera preguntarte un poco, si uno quisiera conocer acerca de la tradición liberal en Italia, más allá o anterior a Bruno Leone, ¿qué pensadores podrías destacar? La tradición liberal italiana es una tradición gloriosa y bastante radical, porque son liberales en un país iliberal, en un país que se unificó y en los primeros años de la unificación, Italia estaba convencida de algunos principios liberales, incluso el libre comercio. Italia, el reino de Sardinia, era un reino muy liberoscambista, con aranceles muy bajos, y en los primeros años Italia estaba hecha de la misma manera, porque las leyes eran las leyes de ese país pre-unitario. Pero muy pronto Italia se volvió en algo diferente, creo también porque nosotros hemos importado la ley y la mentalidad jurídica de Francia. Pero hay una tradición muy rica. En el siglo XIX, el más importante economista italiano era un gran liberal, Francesco Ferrara, un liberal que escribió muchísimo, muy importante, proto-austríaco en el sentido de la escuela austríaca de la economía. Desafortunadamente, él escribía especialmente
introducciones a traducciones de importantes economistas extranjeros. Es muy difícil leerlo en otros idiomas, pero otros economistas importantes, muy bien traducidos en el mundo, eran Maffeo Pantaleoni y Vilfredo Pareto, que eran muy liberales. Y hay otros en el siglo XX, y hay un pensador que para mí es muy fascinante y está traducido en español gracias a Unión Editorial, que se llama Sergio Ricossa, y él escribió un libretito fenomenal que se llama El fin de la economía, que es una meditación sobre el keynesismo y el marxismo y las imperfecciones de la sociedad como característica típica del mundo liberal, un libro del 1986 que para mí de verdad es una maravilla y necesita ser descubierto también para los lectores españoles que ahora lo tienen en su idioma. Alberto, para terminar, muy brevemente, y llevándote también a Italia, pero a la política y la economía contemporáneas en Italia, aprovechando que te tenemos acá con nosotros. En su momento, cuando Giorgia Meloni subió al poder, se seguía desde el resto del mundo con mucha atención su figura porque se la veía como emblemática del ascenso de una nueva derecha global, ¿no? Y se la emparentaba a veces con Trump, con Orbán, pero de una forma un poco confusa en algunos casos. Y quería preguntarte si, bueno, ahora que ha pasado un tiempo y que Meloni sigue en el poder, lo cual es sorpresivo en sí mismo, porque Italia no tiene la tradición de mayor estabilidad de los gobiernos, de permanencia en el tiempo. ¿Cómo ha resultado el gobierno de Meloni hasta ahora? Muy brevemente, si podés, en 2 o 3 minutos, en términos del liberalismo, ¿no? Desde un punto de vista liberal. Ella va a ser, por supuesto, la primera mujer primer ministro de Italia, y segundo, es muy probable que va a ser el primero primer ministro que en la historia republicana de Italia acaba con un término parlamentario, que esto es muy, muy importante y significativo. Mira, lo bueno, eh, Meloni, a pesar de su retórica inicial y de algunos de sus compañeros, es muy responsable desde el punto de vista fiscal. Italia ahora es mucho más responsable y prudente que antes Meloni. Esto es muy importante y yo creo que hay que reconocerlo a ella. Lo malo es que Meloni no tiene una visión positiva de la economía privada y no tiene la gana de hacer reformas económicas. Ella está intentando reformar a la Constitución, que es peligroso políticamente, pero la dirección es correcta. Ella está reformando los jueces en Italia, y esto es muy bueno, peligroso políticamente también, pero muy bueno. Pero ella no tiene gana de hacer reformas económicas, también porque el centro derecho o la derecha italiana tiene entre sus electores muchos empresarios y pequeños empresarios, pero también tradicionalmente el partido de Meloni, muchos empleados públicos del sur de Italia y muchas personas que trabajan en trabajos protegidos, que no están en la competencia internacional o interna, y por esto, por ella es muy difícil tomar una dirección liberal en economía. Pero lo más importante que un primer ministro puede hacer es evitar de hacer mal a las cuentas públicas, y esto Meloni lo está haciendo, está poniendo a Italia en una dirección de risanamiento fiscal que es muy bueno. Bueno, Alberto, Marcos, les quisiera agradecer mucho por acompañarnos hoy. Esta ha sido otra edición del Cato Podcast. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.